YieldNote sigue luchando para salir adelante con sus NFTs y hoy salió un nuevo mensaje que es importantísimo leerles para mantenerlos actualizados con toda la información que viene saliendo de este proyecto que está en su proceso de reestructuración, un poco retrasado en su roadmap y que muy posiblemente va a tener muy buenos resultados, muy buenos dividendos para el 2024. Miremos qué es lo que están hablando en este momento. Pues en la comunicación que nos mandaron hoy, 12 de julio, 11 de la mañana, según veo en la página, esto lo pueden ver en la página de yieldnotes.com, pueden ver exactamente cuál es la situación. Ellos ya tienen listo el NFT, ya lo sacaron al mercado, ya lo están empezando a repartir. A mí personalmente me debió haber llegado hoy, pero no lo he visto, me toca volver a revisar, no lo he visto en mi billetera. Pero lo más importante es leer lo que está pasando con Chain Analysis y con OpenSea. Cuando uno va a OpenSea aparece como, vamos a verlo para mostrarles de una vez antes de leer la carta. OpenSea, se busca OpenSea.io y vamos a leer a ver qué dice. Vamos a poner acá a buscar la colección. Acá debería aparecer la colección de YieldNotes. Cargando, bueno. Mientras que carga, miremos entonces lo que dice la carta que llegó hoy. Nosotros les agradecemos realmente el soporte y la confianza que han tenido con YieldNotes, todo lo que nos han aportado, y queremos ofrecerles esta oportunidad para contarles cuáles son las metas que tenemos hacia adelante y los problemas que están teniendo en este momento. Tristemente, hemos observado que muchos de los que están participando en el mundo de los blockchain han visto que hay algunos individuos que están percibiendo que Bitcoin, Ethereum, Sapphire y otras criptomonedas primariamente son unos generadores rápidos de riqueza, creyendo específicamente en la especulación sin pensar en nada más. En pensar en esta idea, siempre están pensando en soportarse en las agencias de certificaciones que en meses pasados o en momentos anteriores han sido fuentes de críticas por su falta de transparencia y malos análisis, notablemente en la crisis del 2007 y del 2008. Les recuerdo, esta crisis del 2007 y 2008 fue la crisis financiera de la cual hablan, donde las calificadoras no le bajaron la calificación a algunos bancos y dejaron que la situación creciera y creciera al punto de ver a Lehman Brothers y otros quebrarse y generar una crisis sin precedentes, casi o más grande que la de 1929. Una de estas agencias, que es Chain Analysis, ha tenido un mal manejo, según ellos, de la información que han tenido. Ellos se han acercado a Chain Analysis con sus propios abogados buscando la clarificación de por qué Chain Analysis ha identificado a YieldNotes como un scam. Lastimosamente, ellos no han aceptado esta queja, y por otro lado, sí han tenido a FTX, que fue el scam más importante del mundo cripto en el 2022, según lo que dicen ellos. Era un cliente de Chain Analysis sin que en los reportes de Chain Analysis FTX haya sido mencionado en ningún momento, pero sí está siendo mencionado YieldNotes, lo cual ha generado, más abajo lo dice, ha generado que personas con muy poca participación y liderando un equipo de menos del 1% de los inversionistas haya generado un ruido tal que haya hecho que la gente de OpenSea haya retirado la colección de NFTs de su plataforma. Eso es lo que dicen. Traté de irme muy de hablar lo más que se pudo, de hacer un resumen, pero ¿cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las cosas que deben hacer? Están evaluando un pleito contra Chain Analysis, lo cual es muy complejo y también acarrea unos costos muy altos. El segundo punto es dialogar con OpenSea para solicitarle que vuelva a recuperar los NFTs en la plataforma de OpenSea. ¿Por qué les interesa tanto que OpenSea tenga YieldNotes? Porque OpenSea es una
de las plataformas más grandes de venta de colecciones de NFTs. El tercer punto es que van a tratar de hablar con otras plataformas de trading de NFTs para solicitarles que permitan que los NFTs de Yield Notes participen en sus plataformas. También están, en el cuarto punto, también están colaborando muy cercanamente con el equipo de Dicenomi para incluir los NFTs en el DEX de B-Rake, no sé cómo se dice. Ese es el DEX de Dicenomi que está disponible y que posiblemente ahí estarán los NFTs. De cualquier manera, ustedes van a poder tener sus NFTs de manera privada sin ningún inconveniente y los van a poder tradear en diferentes alternativas según y en muy poco tiempo. Acá dicen, seguimos con el compromiso de luchar y trabajar por Yield Notes a pesar de los obstáculos. El éxito de los grandes esfuerzos depende del apoyo que les demos todos los usuarios, y les pedimos que ellos nos piden que los sigamos apoyando y siguiendo en este proyecto. El último párrafo dice que realmente nos dan las gracias por entender, por la paciencia y por la fe que tenemos en el equipo. Todos juntos vamos a lograr sobrepasar este problema y lograr que el blockchain haya sido transparente, rentable y sostenible para un investment environment, para un ecosistema de inversiones. Qué pena tratar de traducir, no soy un traductor, entonces no lo tengo completamente claro. Les seguiré contando detalles puntuales. Acá en la página ven las últimas comunicaciones para los que no lo están recibiendo, por los que no lo ven en el email. Acá está toda la información y trataré como de resumir día a día las nuevas noticias que salen de Yield Notes, porque me interesa para mí y para ustedes que son los que siguen este canal. Nos vemos en la próxima. Les recuerdo que no soy su asesor financiero y estoy acá es para contar mi experiencia y mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, de los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Nos vemos en la próxima. Denle like al video, no sean malos. Échenme una manito con eso. Chao.